¡Ey! 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 Aquí el grupo 4 en cálculo vectorial y hoy os traemos el cálculo del área bajo la curva de diferentes planos, tanto cartesiano, paramétrico y polar. Calcular el área de una curva plana. Para calcular el área de una curva plana hacemos uso de la integral definida. Supongamos esta función y es igual a x al cuadrado y nos piden calcular el área bajo la curva entre los puntos 0 y 2 en x positivo. Para esto llevamos nuestra función a la integración. Entonces escribimos la integral desde 0 a 2, porque esos son los puntos que nos dan, de x al cuadrado diferencial x. Resolvemos esa integral y nos sale que es x al cubo sobre 3. Esto lo evaluamos de 0 a 2 y según la evaluación, al resolver la evaluación nos da que el resultado es 8 tercios de unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque lo que estamos calculando es el área bajo la curva y como es un área van las unidades al cuadrado. Punto. Para graficar las funciones polares, en primer lugar vamos a transformar la curva polar que tenemos, la vamos a poner en sus ecuaciones paramétricas en cuestión a x y a y. Tenemos la función r es igual a 3 coseno de 2t. De aquí sacamos sus ecuaciones paramétricas a x es igual a 3 coseno de 2t por coseno de t y y es igual a 3 coseno de 2t por seno de t. Después de eso, en nuestro GeoGebra vamos a darle clic derecho al plano y vamos a ir a vista gráfica. En vista gráfica nos va a aparecer 4 pestañas que dice básico, eje X, eje Y y cuadrícula. En cuadrícula podemos cambiar el tipo de cuadrícula a polar para graficar estas funciones. Y en la casilla de distancia la activamos y ponemos el límite de θ a pi doceavos. Una vez hecho eso, vamos a graficar nuestra curva. Con sus ecuaciones paramétricas podemos hacer el uso del comando curva para graficar una curva en GeoGebra. Como vemos aquí, hacemos que la curva sea igual a la primera ecuación paramétrica, seguido de la segunda ecuación paramétrica, seguido del parámetro t, seguido del valor inicial que es 0 y seguido del valor final que es 2pi. Al darle enter nos va a graficar la función polar que buscábamos. Para graficar la curva paramétrica entre dos funciones paramétricas, en primer lugar vamos a escribirlas y a ver cómo están representadas. En segundo lugar vamos a utilizar el comando curva de GeoGebra, en las que nos piden dos expresiones, un parámetro, un valor inicial y un valor final. La primera expresión va a ser f de x, pero en vez de x vamos a ponerle el parámetro t. Entonces f de t, la segunda expresión va a ser lo mismo, g de t. El parámetro que estamos usando es el t, el valor inicial es 0 y el valor final que esta vez vamos a usarlo hasta 2pi. Entonces vamos a poner 2 por pi y le damos enter. Y aquí es donde vemos la curva paramétrica que se encuentra entre estas dos funciones. Vamos a quitar las dos funciones y aquí tenemos nuestra curva paramétrica graficada en GeoGebra. A continuación, la demostración de la fórmula cartesiana para el cálculo de áreas planas. Si la función y es igual a f de x está definida y es continua en el intervalo a, b, verificando que f de x mayor o igual a 0, la fórmula será la siguiente. El área va a ser igual a la integral definida entre a y b de f de x de x.
tenemos que el intervalo a, b va a ser nuestro límite de dónde a dónde vamos a calcular el área. Como podemos ver aquí en esta gráfica de esta función, tenemos una función f de x y nos piden calcular el área entre a y b. Lo que haríamos aquí sería nomás reemplazar nuestros valores entre a y b en la integral, y f de x lo reemplazaríamos por nuestra función y solo integraríamos y nos daría el valor del área. También tenemos que si se desea calcular el área de la región limitada por las curvas y es igual a f de x y es igual a g de x continuas en el intervalo a, b y las rectas verticales x igual a y x igual a b, primero se calcularán todos los puntos en que se cortan las dos funciones f de x y g de x dentro del intervalo a, b. Aquí tenemos que el área va a ser igual a la integral entre y j de la curva que va por arriba menos la curva que va por abajo de x. La fórmula escrita en términos de funciones quedaría como el área va a ser igual a la integral entre a y b de f de x menos g de x de x. Todo esto entre valor absoluto. Aquí, como nos dice el enunciado, primero tenemos que calcular los puntos en donde se cortan las dos funciones. Hay dos formas para saber estos puntos. La primera sería graficar una función y luego la otra y ver los puntos en donde se intersectan, o también sería despejar una variable en la primera función y reemplazarla a la otra, y este valor que nos va a salir reemplazar en cualquier función, y así obtendríamos los cortes en donde se nos intersectan las dos curvas, y seguidamente solo calcularíamos el área comprendida entre las dos curvas. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, tenemos y igual a 12 menos x cuadrado y y igual a x cuadrado menos 2x. Tenemos los puntos de intersección que van desde menos 2 hasta 3. Este serían nuestros intervalos y solo reemplazaríamos en la fórmula. Pero antes tenemos que ver cuál es la curva que va por arriba y cuál es la curva que va por abajo para reemplazar en nuestra fórmula. Aquí en este ejemplo podemos ver que la curva que va por arriba es la de y igual a 12 menos x cuadrado, y la que va por abajo es y igual a x cuadrado menos 12x. Entonces tenemos que reemplazar aquí en la fórmula. Área va a ser igual a la integral entre menos 2 hasta 3 de f de x. ¿Cuál vendría a ser nuestra f de x? La curva que va por arriba. Entonces reemplazamos 12 menos x cuadrado menos la curva que va por abajo. Como aquí está el menos, entonces cambiaría de signo. Entonces quedaría menos x cuadrado más 2x de x. Y ahí resolveríamos la integral y obtendríamos el área encerrada entre las dos curvas. Por consiguiente, tenemos la demostración de la fórmula paramétrica. Aquí nuestras funciones van a variar, así mismo como nuestra fórmula del área, ya que x va a depender de un parámetro t y y va a depender de un parámetro t. Como podemos ver aquí en nuestra fórmula del área va a ser igual a la integral de a y b de g de t por f derivada de t de t. ¿Cuál va a ser g de t? G de t va a ser nuestra x en función de t y f de t va a ser nuestra y en función de t. Entonces, ¿cómo sacamos f derivada de t? F derivada de t la vamos a obtener derivando x respecto al parámetro t, y ahí obtendríamos f derivada de t. Y por consiguiente sería primero graficar nuestras funciones x y y en función de t, como tenemos en este ejemplo. X igual a coseno de t y y va a ser igual a b seno de t. Y reemplazamos en nuestra fórmula.
nuestros intervalos serían menos a y a, entonces sería a va a ser igual a la integral de menos a por g de t. ¿Cuál vendría a ser g de t? Nuestra y va a ser igual a b seno de t, entonces reemplazaríamos b seno de t por la derivada de f de t. ¿Cuál vendría a ser f de t? X igual a coseno de t. Entonces derivamos esto respecto a dt y calcularíamos la integral. Y eso sería todo en la demostración de las fórmulas cartesianas y paramétricas. Demostración del área en coordenadas polares. Como ya sabemos, el área de un triángulo en forma polar es mediante la fórmula 1 medio de la integral, desde el ángulo θ1 hasta el ángulo θ2, de r al cuadrado del ángulo de θ. Llegamos a esta fórmula ya que para calcular el área de una curva necesitaremos calcular la suma del área de infinitos triángulos infinitamente pequeños. Y para calcular el área de un solo triángulo es base por altura entre 2. En este caso será r del ángulo θ la base y R1 a la altura, y esa multiplicación la dividiremos entre 2. Eso sería igual a 1 medio por R del ángulo por R que multiplica a θ, más la sumatoria de θi y por seno de la sumatoria de θi. Bueno, luego hacemos una aproximación de seno de la sumatoria de ángulos en i, que se aproxima a la sumatoria del ángulo i cuando la sumatoria del ángulo i tiende a 0. Y del mismo modo R que multiplica a θ más la sumatoria del ángulo i, que aproxima a Rθ cuando la sumatoria de θ es 0. Con eso podemos concluir que la sumatoria del área de los triángulos es igual a 1 medio de r cuadrado de θ. Entonces, eso lo ponemos en una integral para calcular la sumatoria de infinitos sumandos del área del triángulo. Ejercicio con coordenadas cartesianas. Aplicando la fórmula para calcular el área bajo la curva, que es igual a la integral de a a b de f de x, hallar el área limitada por la curva y igual a x cuadrado, el eje x y las rectas x0 e x4. Aplicando en la fórmula del área, quedaría integral de 0 a 4 de x cuadrado de dx. Aplicando el exponencial de la integral, quedaría x cubo sobre 3 de 0 a 4. Sustituimos 0 y 4 en la ecuación, quedando así que 4 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Entonces el área sería igual a 74 sobre 3. Como no conocemos la unidad de medida, se expresa u. Y como es área, ponemos el cuadrado. Y ahí podemos observar el área de la curva delimitada por los dos puntos x igual a 0 y x igual a 4.